Hemos dicho ya que este evangelio es una catequesis para que el discípulo profundice y conozca a Jesús. A lo largo de los evangelios, en cada uno de ellos, San Mateo, San Marcos, San Lucas o el mismo San Juan, nos van mostrando cómo tiene que ser el discípulo y cuáles deben ser las actitudes que deben distinguirlo de cualquier otra persona. Y el Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, sobre todo el capítulo 12, que es de donde hemos tomado el texto de hoy, nos ha ido enseñando cómo el cristiano tiene que estar en una constante lucha contra la hipocresía, contra aquella forma de vivir que muchas veces se hace doble, donde el testimonio cristiano no dice a veces lo que se hace o se dice con las palabras. También nos ha puesto en alerta el Evangelio de San Lucas, que el cristiano no tiene que estar ambicionando solamente las cosas materiales, que no se puede quedar atado a ellas, sino que debe también abrirse a los demás, debe cultivar la relación con sus hermanos, sobre todo aquellos más desprotegidos. Es decir, nos invita a no quedarnos en la materialidad o en el materialismo. Pero también este capítulo 12 nos ha hecho hincapié en que tenemos que aprender a confiar en Dios. Aún en los momentos adversos, el corazón tiene que estar siempre puesto a la escucha de Dios. Y sin embargo, hoy el Evangelio se nos presenta, o Jesús nos presenta de una manera muy radical, cómo tiene que ser el seguimiento a Él, pero también de aquel que quiera acoger en la vida el reino de Dios. Hoy Jesús no nos dice que el reino de Dios es paz, es comida, es bebida, es gozo en el Espíritu Santo. Hoy Jesús no nos habla de esa manera como estamos acostumbrados a escucharlo, a veces de una manera muy bonachón. Hoy Jesús viene y nos está hablando y habla cómo tiene que ser el seguimiento y cuáles actitudes va a afrontar el cristiano. Y quizás dos frases que a mí me llamaron la atención y que se muestran duras, es cuando Jesús dice: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, porque voy a pasar un bautismo y cómo me desespero mientras llega. Pero también junto a esta frase está otra que Jesús ha pronunciado: no he venido a traer la paz, sino la división. Y nos dice cuáles son las consecuencias de esa división en medio de la familia, en medio de las relaciones con los demás. Si nos quedáramos solamente con este texto de manera literal y revisáramos nuestra vida, a lo mejor podemos descubrir que en la casa estamos divididos. A lo mejor podemos decir, pues no me llevo con mi suegra, no me llevo con mi nuera, pues estoy viviendo el reino de Dios, ¿no? Si ya de por sí aquí nos estamos peleando, Jesús dijo que traía la división, pues aquí ya lo estamos viviendo. Sin embargo, Jesús no habla de una división solamente humana, de una división superficial, sino que viene a mostrarnos la radicalidad que se tiene que hacer o se debe de tener en la vivencia del reino de Dios. Y quisiera tomar primeramente esta palabrita del fuego que muchas veces se nos presenta a lo largo de la Sagrada Escritura. Y podemos descubrir que el fuego, su naturaleza es transformar aquello que se acerque a él. Nada que llegue al fuego se queda igual, siempre se transforma. Sin embargo, también esta figura del fuego en las Sagradas Escrituras viene a mostrar un juicio de Dios ante la situación que está viviendo el hombre. Pero también el fuego viene a representarnos como el signo del Espíritu Santo. Este Espíritu que viene a transformar la vida y que ya se nos ha presentado en Pentecostés.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que cuando estaban en el cenáculo orando, llegó una ráfaga de viento y se posaron como unas lenguas de fuego sobre los apóstoles. ¿Qué pasa en ese momento cuando el Espíritu Santo se hace presente en la vida de los discípulos? Vamos a descubrir que primeramente la vida también se transforma. Aquellos discípulos que estaban escondidos con miedo a los judíos para que no les fuera a pasar lo mismo que a Jesús, se arriesgan ese día de Pentecostés y es Pedro quien sale a dar el discurso, podemos decirlo así, del querigma como nosotros lo conocemos, hablarnos de Jesús, todas las obras que hizo, pero también que ha sido muerto, pero también ha resucitado. ¿Cómo el Espíritu Santo entonces viene a transformarnos y hace salir de sí? Porque este fuego del Espíritu Santo, este fuego de Jesús, no nos puede dejar en nuestras propias comodidades, no nos puede dejar solamente bajo nuestros criterios, sino que viene precisamente a transformar nuestra vida. Es este Espíritu Santo quien nos hace también anunciar a Cristo como muerto y resucitado, y hoy nosotros tenemos esa gran responsabilidad de quienes hemos escuchado ya el Evangelio. No podemos quedarnos como si no lo hubiéramos escuchado. No podemos quedarnos como diciendo, pues eso es lo que se dijo ahí en la iglesia, eso es lo que se leyó ahí en la Eucaristía. Saliendo, yo soy otra persona, vuelvo al ordinario, vuelvo a lo que estoy acostumbrado. Es precisamente aquí en la Eucaristía donde el fuego sigue cobrando vida, donde este fuego del Espíritu Santo tiene que empezar a transformar nuestros corazones, tiene que empezar a transformar nuestra manera de vivir, porque no podemos regresar a nuestra casa, no podemos regresar, podemos decir así, al mundo, con la misma actitud con la que hemos entrado. Junto a esta parte de esta frase, unimos también esta otra cuando dice Jesús, cuánto deseo que arda, porque a Jesús no le gustan las cosas a medias. A Jesús le urge esta radicalidad de quienes han asumido el Evangelio o de quienes quieren asumir también el reino de Dios. La transformación es una conversión por el reino que no puede esperar. No se puede decir, mañana empiezo mi vida cristiana, mañana sigo a Jesús. Mañana puede ser ya tarde y entonces la transformación o la conversión no se va realizando. Hay un texto en el Apocalipsis que a mí me ha gustado mucho y que es cuando el Espíritu le habla a las siete iglesias y una de ellas dice que Jesús o el Cordero no admite tibieza, o se es frío o se es caliente, pero lo tibio no lo quiere, lo detesta, dice, lo vomita. ¿Y para qué sirve un vómito? ¿Qué se puede hacer con un vómito? Pues nada, ¿verdad? No sirve para nada. Y es aquí entonces donde nosotros necesitamos ir descubriendo cómo estamos nosotros llevando nuestra vida cristiana, cuáles van siendo los signos de nuestra radicalidad por el Evangelio. Porque hoy en día encontramos a muchos cristianos tibios, cristianos que a veces se les invita a la celebración, se les invita a acercarse a conocer a Jesús y dicen, no tengo tiempo, eso no es para mí, es para fulanito, a él le encanta estar ahí adentro en la iglesia. Vamos, mira aquí, no, eso no es para mí, eso es para las mujeres nada más. Como si nada más algunos fueran selectos para ser llamados a vivir el reino de Dios o la salvación. Otros más de los cristianos tibios son los que se quedan con las frases, oye, vamos a la iglesia, vamos a misa, vamos al encuentro con Jesús. No, yo ahorita no tengo tiempo, yo voy cuando me nazca, ¿no? Y nunca les nace.
¿Conocen ustedes de ese tipo de cristianos? A lo mejor nosotros en algún momento también hemos dicho eso. Hoy no tengo tiempo, hoy no me nace, hoy no quiero. O encontramos cristianos tibios también, que solamente se acercan los días de fiesta. Y los demás días ya no son cristianos. Es más, si ese día cuando vienen ni siquiera ponen atención, dejen ustedes lo que uno predique, lo que dice la palabra de Dios. Vinieron, se sentaron, se durmieron y se fueron. ¿Han visto cristianos tibios así? ¿Los han visto o no los han visto? Pero no aquí. En otro pueblo, allí cuando uno va a otras misas, por allá en otros pueblos sí, aquí no. Aquí lo bueno que no tenemos cristianos tibios. Ayer me llamaba mucho la atención en la misa de Calenda ahí en la Asunción. Cuando llegué, 2, 3 personas apenas. Yo dije, pues es Calenda, va a venir la gente. Nomás no. Pero sí encontramos muchos más noche. Fíjense cómo a veces somos cristianos nada más de fiesta, cristianos externos, pero el corazón no se va transformando, ese fuego del que nos vino a hablar Jesús. Pues que venga, total, a mí no me va a hacer nada. Cristianos tibios que a veces van haciendo de la vida de fe solamente una costumbre. ¿Por qué vas a bautizar? No sé. Y es típico cuando uno le pregunta, por ejemplo, a los papás, ¿por qué quieren bautizar a su hijo? ¿Cuál sería una respuesta cristiana? ¿Por qué queremos bautizar al hijo? ¿Para que sea hijo de Dios? ¿Para que asuma un modelo de vida de fe? ¿Para que entre a gozar en la vida de nuestra iglesia? Pero no, eso a veces los papás no lo tienen en cuenta. ¿Para qué quieres bautizar a tu hijo? Es que llora mucho. Pues abrázalo, consuélalo, fíjate si no está enfermo, fíjate si no le duele la panza, a lo mejor tiene hambre, atiéndelo. ¿Para qué quieres bautizar a tu hijo? Es que se asusta mucho. Pues peínate cuando lo abraces. Es que lo viene a chupar la bruja. ¿verdad? Dices, cristianos, ¿cómo van a dar esas respuestas? Y se les invita a la catequesis del bautismo, pero híjole, ¿y cuántas pláticas son? ¿Y qué tiempo? ¿Ah? Lo menos que se pueda estar en una preparación de la catequesis, pero sí, las fiestas son en grande. Después de la catequesis a veces uno se encuentra con los papás. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para su niño? Y se quedan viendo uno al otro. ¿Qué le decimos? No contestan eso. Se quedan viendo y no saben qué responder. Porque nos hemos quedado en la mera costumbre, no hemos hecho de nuestra vida cristiana algo radical. Porque queremos una vida cristiana pero sin compromiso, una vida cristiana a nuestro antojo, a nuestra manera, bajo nuestros propios criterios. Pero no podemos ver que alguien se comprometa porque ya lo estamos criticando. Cristianos que ni dejan trabajar, ni trabajan. Hay una frase que dice, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Cristianos que a veces vamos caminando en la tibieza y que hoy Jesús nos está diciendo, oye, ¿cómo está tu vida? ¿Quieres entrarle? Órale. Cuando vamos a buscar un trabajo no podemos decir, pues sí voy a trabajar y me voy a dormir ahí a ver cuánto me pagan. Si no trabajas no te van a pagar. Y el desempeño tiene que ser con calidad, ¿o no es así en los trabajos? El que no produce con calidad, pues también se le despide. Aquí Jesús no nos despide, siempre nos da una oportunidad y siempre confía en
mañana va a cambiar, al ratito va a cambiar. La regó, pero estoy seguro que va a cambiar. Y el corazón humano a veces no se atreve a cambiar. Hacemos de la vida de fe, decíamos hace ratito, una vida a nuestro antojo donde no hay un seguimiento a Jesús, sino más bien a nuestros propios deseos. Vamos haciendo de Cristo no una vida a la imagen que Él nos presenta, sino a como nosotros lo queremos, que no nos exija, un Cristo que no nos invite a la conversión, un Cristo que nos deje ahí haciendo lo que se nos antoje a cada uno. Sin embargo, el cristiano hoy ya no puede seguir siendo mediocre, no puede seguir siendo tibio, sino que tiene también que arriesgarse a dar cuenta de ese testimonio, de ese encuentro que ha tenido con Jesús. Y no podemos decir nosotros que no nos hemos encontrado con Jesús. Estoy seguro que nos hemos encontrado, pero no nos hemos arriesgado a dar el otro pasito porque sí compromete, porque implica revisar nuestra manera de hablar, porque implica revisar nuestra manera de actuar también con los demás. El cristiano que de verdad quiere seguir con radicalidad a Jesús no puede estar ahí friegue al hermano. Tiene que aprender también a dialogar, tiene que empezar también a comprender la vida del otro y entonces sí, como iglesia, a caminar. El cristiano, nos decía ya el Evangelio de San Lucas al principio, no puede seguir con esta doble vida, diciendo una cosa y haciendo otra cosa. No puede seguir en la hipocresía, no puede seguir en la ambición materialista solamente. Y ante esta situación se nos invita a consolidar nuestra vida en dos pilares: la oración y la Eucaristía. Porque decíamos ya domingos pasados, la oración no es solamente, son palabras que se quedan huecas. Sí, tenemos oraciones muy bellas en el Evangelio a lo largo de la vida cristiana, de ellas es el Padre Nuestro, el Ave María, pero no son palabras huecas, tienen que asumirse desde el corazón y entonces encontrarle el sentido, porque la oración más que palabras es un encuentro con Dios Padre. Y cuando nos encontramos con Él, entonces la vida se empieza a transformar. La vida se empieza a saber amada y entonces cuando aceptamos o asumimos el amor, empezamos a transformarnos. Pero si no hacemos oración, si en los días cuando vamos iniciando se nos hizo tarde y salimos corriendo de casa, ¿dónde quedó la oración? Si al volver a la casa llegamos cansados, a veces ya enojados, ¿a alguien se le antoja hacer oración así? Pues no. Nos quedamos cansados, nos dormimos y la oración, bien, gracias. El cristiano sin oración. Si no, eso no hacemos a nivel personal, imagínense los cristianos que no vienen tampoco a misa. Porque hoy ya podemos venir a misa. Claro, entendemos a aquellos que por alguna situación de enfermedad o estar cuidando al paciente, pues no pueden venir. ¿Y los demás? Los que sí están sanos, ¿cómo está la vida cristiana entonces? Cuando vamos a trabajar, llegamos, comemos y nos revitalizamos, ¿no? El cristiano tiene la Eucaristía, tiene el banquete que se nos da aquí en el altar para volver a tomar fuerzas y decir, otra vez vuelvo a la vida y voy a dar un mejor testimonio, a ser un mejor cristiano. Quien no se alimenta, se queda flaco. También las fuerzas del espíritu, las fuerzas de la vida del cristiano se van agotando. ¿Cómo nos alimentamos? Porque sabemos que tenemos caídas. Sin estas dos
realidades, la oración y la Eucaristía, muchas veces la vida se empieza a hacer rutina o se empieza a hacer una costumbre. Se empieza a hacer un cristianismo, decíamos hace ratito, al gusto de cada uno, pero no como un estilo de vida. Y nosotros no seguimos a una idea, seguimos a una persona, nos encontramos con una persona, con esa que está ahí en el sagrario que decimos ha muerto y ha resucitado, y porque ha resucitado sigue presente, sigue viva en medio de nosotros. Termino con estas palabras que encontramos en el libro del Apocalipsis, cuando el ángel o el Espíritu le habla a la iglesia de la Odisea y dice así: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Les invito a que vayamos asumiendo nuestra vida cristiana con mayor responsabilidad y valentía, que asumamos con radicalidad nuestro bautismo. El cristiano no puede decir, pues ya estoy bautizado, ya hice mi primera comunión, ya me confirmé, es más, hasta ya me casé, hasta ya soy sacerdote. Eso no justifica que nuestra vida tiene que asumirse con mayor radicalidad. Vivamos con valentía nuestra fe y que el Espíritu Santo, el que viene a transformar la vida, el fuego que incendia nuestros corazones, verdaderamente cambie la vida y el actuar de cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que Santo Tomás interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.